En una eterna cuarentena renacimos lejos de la paranoica información. Abrimos las puertas de este polirrubro lleno de contenidos y sensaciones. Con la firmeza de hacer algo, pero con la incertidumbre total de no saber para qué. Debates acordados, conclusiones abiertas y falsas certezas. Estamos acá para hacerte compañía. Incidente número 1. Haciendo memoria. Una de las series que más me llamó la atención, no tanto por su calidad, por decirlo de alguna manera, o por el producto en sí, sino lo que me llamó la atención en realidad, lo que me impactó en mí, eh, fue una serie, un unitario llamado Víndica, lanzado para allá por los años 2009, 2010, financiado por el Inca y por, bueno, distintos organismos del Estado, en donde yo en realidad lo que vi fue el primer capítulo, no la tomo como la serie como tal, sino que acá el énfasis que quiero poner es en el primer capítulo porque justamente eh, contextualizándolo con estos días, el primer capítulo lo que va a hablar es un poco de la guerra de Malvinas, desde un lado más cotidiano. La trama más o menos así en términos generales habla de cómo un dirigido, de cómo un soldado queda atrapado en un pozo en las Islas Malvinas durante 30 años esperando a que su jefe, su comandante, le venga a decir que tiene que abandonar su puesto. Lo increíble de esto es que 30 años, no una semana, 30 años. 30 años en el medio de esa naturaleza inhóspita, frío, viento, nieve, lluvia, y sin embargo el tipo ahí, firme, obedeciendo, como marcan esos cuerpos como el cuerpo militar, los ejércitos, la policía. Eh, lo loco de toda esta cuestión es que el tipo en realidad sí volvió y estaba en Argentina, o sea que estaba libre, la guerra ya había terminado. Sin embargo, el tipo, exactamente, el tipo quedó en el loquero, quedó loco, quedó alucinando de que él seguía en la guerra. Entonces, ahí es donde la hermana del soldado que volvió y que quedó trastornado por semejante hecho, le pide al teniente, o al coronel, que, que por favor lo vaya a rescatar. Que lo vaya a rescatar, que él está todavía allá, que no puede salir. Y bueno, y es ahí Como donde el pidiéndole al teniente, coronel que lo dé de baja de su servicio eh, en la cabeza, ¿no? Que le diga al chabón, al soldado, bueno, retírese, descanse en armas. a diferencia de otros jefes, este señor sí fue y cumplió con las bases, porque bueno, como quedó claro y ya la historia nos ha demostrado, digamos que los altos mandos jerárquicos la pasaron acá bastante bien en Argentina tratando de quedarse en el poder un ratito más, a ver si le salía bien esta cuestión pequeña de la guerra, que de menor insignificancia para nosotros y para los ingleses, según ellos. Pero bueno, volviendo al tema, la cuestión es que este teniente decide ir por su comandado y es ahí donde se da una serie de hechos que no sé si mencionarlos o no, no quiero hacer spoiler, pero una serie de hechos que, 10 años tiene la serie. y bueno, pero yo creo que no la debe haber visto nadie. Hay mucha fobia con el cine nacional, mucho desprecio. Sí, Pero bueno, este comandante vuelve con todo lo nacional, desgraciadamente. con todo en general, sí, después de los 70 con todo en general. Pero cuestión que este comandante vuelve a rescatarlo. Y es ahí donde se desnudan todas las huellas que deja en la memoria, en
la estructura cognitiva de la gente en la cabeza. Y es ahí donde, bueno, a mí me impacta mucho porque yo siendo muy Un pendejo, sopapo para salir. de un sopapo de 40 minutos, 45, que es lo que dura el episodio más o menos, me despertó de mi niñez. Fue como, en parte, viste, que a veces nosotros trazamos una cuestión de ruptura total entre la niñez y la adolescencia, como que la puerta a la adolescencia es la masturbación, y puede que lo sea, pero puede que también lo sea el afrontar y el hacerse cargo o el perder esa inocencia propia de la niñez, como para empezar a hacerse, no sé si en la palabra es hacerse cargo, pero sí para empezar a comprender y a ser consciente de ciertas cuestiones que ya le pasa a la gente más grande. Ciertas huellas. Salir de la sanguchera de vidrio que nos da estar con mamá y papá o con la familia que sea y comenzar a incorporarse y decir, bueno, asumir no los riesgos de la vida real, porque obviamente uno no va a estar expuesto, o ojalá no le estemos a una guerra como si estuvieran estos chicos, pero sí a, bueno, a que la vida no es todo color de rosa y que también se pierde. Sí, exactamente. Yo podría decir que por ahí que este capítulo fue como el alfiler que pinchó un poco mi burbuja, ¿viste? No sé si la pinchó del todo, pero de mínima la fue desinflando. Fue una de las primeras veces que fui consciente de algo. Sí, en sintonía con esto, que ya esto está siendo grabado una madrugada de un 2 de abril, un 2 de abril que nos encontró guardados en nuestras casas y no pudiendo rendir el homenaje que se merecen nuestros excombatientes y nuestras excombatientes también. En sintonía con esto, otra cosa que un libro que existe sobre esto, que es como una novela corta, se llama Los Pichiciegos, de Fogwill, un autor argentino hablando de producción nacional también, y que hace una historia paralela también de Malvinas, relatando cómo un grupo de soldados en las islas, esto está escrito durante la guerra de Malvinas, dice la mala historia que el chabón se tomó una bolsa de merca y la terminó en 3 días. Es para sumarle misticismo al relato, pero está bueno, habla de un grupo de conscriptos, en realidad, que ellos rechazan la guerra y se van a esconder a un pozo, y ahí, bueno, viven las desapelantes aventuras de tener que sobrevivir todo ese tiempo, incluso con soldados extranjeros, hasta que los rescatan o finaliza la guerra. Es una nueva óptica que le suma al relato, al primer relato de decir, bueno, si nuestros héroes de Malvinas, las circunstancias que tuvieron pasar, también había chicos que estaban en contra de esas guerras. Yo no soy de los que creer, de los que dicen que los excombatientes y las excombatientes son meras víctimas de una guerra en la cual no querían participar. En el sentido de que hay muchos soldados que fueron y pelearon, no por una dictadura, sino por la soberanía de la patria. Entonces, si bien hay que reconocer que fueron víctimas de un gobierno cipayo, entregador y delirante, también son héroes de la soberanía nacional, porque hay un tratado enorme sobre esas islas y la historia que se remonta hasta el siglo XIX, básicamente, y no es un invento de un día para el otro. Los militares lo usaron como excusa para reflotar una dictadura que se les escapaba de las manos, sin duda. Todas estas obras aportan a otra mirada, entender que desde cada espacio cada uno tuvo su rol protagónico como héroe de la soberanía nacional. Va, por lo menos para mí, o sea, no me quedo solamente con el discurso este de si fueron víctimas de las víctimas de Malvinas, como algo así suelto y como si no tuviera una ambivalencia mucho más fuerte de que sí había pibes que no querían estar ahí, pero terminaron entregando su vida y su familia y su salud mental, porque recordemos que muchos de los excombatientes que tuvieron Malvinas, hubo más bajas en tierra por suicidios y por trastornos mentales o patologías, no sé bien cómo llamarlo ahora, que por una cuestión más de incidencias en el campo de guerra, ¿no? Y también tenemos, bueno, ya no son tantos, pero teníamos los soldados solo conocidos por Dios, que también habla de una demanda de memoria, verdad y justicia, aún en una guerra que fue provocada por los mismos militares, ¿no? Qué sé yo. Y Galtieri estuvo cuánto tiempo más ahí libre. Yo a veces pienso que los héroes de Malvinas o los soldados o quienes fueron a batallar o quienes fueron llamados pero no tuvieron que ir a batallar, son los llamados efectos colaterales de esta dictadura, ¿no? Digamos que son la versión más cotidiana, más, en geografía diríamos bajada al terreno, por decirle algún nombre. Pero son
son la externalidad, dirían los economistas, de más clara, porque tengamos en cuenta que o sea, que la dictadura que duró del 1976 al 82-83, a principios de esos años, se llevó puesta una generación de pibes que luchaban por un mundo distinto y 4 años más tarde los mandó al muere de nuevo a una guerra que era imposible de ganar. Eso es para tener en cuenta sobre el rol, ¿no? Porque convengamos que también sobre el rol que tuvo la dictadura y por qué estuvo ahí, para qué estuvo ahí. Y también pensar cómo esa dictadura que, como bien vos decís, primero los desaparece a una generación entera, después lo manda a la guerra, en la misma guerra los torturan. O sea, la gente que los manda a la guerra, o sea, los mismos militares torturaban a los soldados argentinos y que posteriormente los ocultan, porque más fue como una vergüenza de Estado. No sé si en la psique de ellos fue lo peor haber perdido la guerra, pero que estados que le dieron la espalda totalmente a los excombatientes y que tuvo que pasar un montón de años para que se comenzaran a reconocer, bueno, esto que digo yo, ¿no? La lucha y sacarles el papel de víctimas. Porque si bien lo son por una parte, también es necesario reafirmar su identidad como héroes. Y nada, y que buscar la soberanía de las islas es también darle la identidad, la memoria y la justicia que esos excombatientes merecen, desde poder enjuiciar a sus torturadores hasta darle identidad. O sea, en ese sentido, si vamos a hablar de algo que marca y que conmueve, a mí me genera mucho eso de que, onda, vos un día saludaste a tu hermano, a tu amigo, a tu hijo, se fue a la guerra y nunca más volvió, no sabés dónde está el cuerpo, o sea, que no tengan identidad esos soldados que están enterrados en Malvinas en el cementerio de Darwin es también una falta a la soberanía, porque es una falta a la memoria y una falta a la identidad de esas personas. Personas que, si bien fueron, repetimos, un daño colateral de una dictadura cipaya y sangrienta, colateral por decir de una manera suave, que también fueron víctimas de la guerra, fueron víctimas de posterior destrato del Estado y hasta de la sociedad argentina. Hay mucho por decir por eso, pero hay una gran deuda de si uno va a pedir soberanía, independencia, memoria y justicia, y obviamente verdad, es necesario que se reconozcan a esos soldados. Bueno, yo por eso trato también de generar la memoria, pero no la memoria solamente todos los 2 de abril, sino ir produciendo y reproduciendo la memoria usando una camiseta que tengo de la maratón que se hace en Plaza Malvinas sobre los combatientes, excombatientes de Malvinas. Y por eso trato de cuando salgo a competir o cuando simplemente estoy en mi casa, tratar de usarla para no dejar en el olvido esta fecha, porque no es una cuestión solo de fecha, es una cuestión de un proceso, como fue el proceso dictatorial y que culminó tristemente con esta guerra. Así que no es una cuestión, al igual que el 24 de marzo, no es una cuestión para practicar y recordar solo un día, sino esto es lo que creo yo, obviamente, cada cual es libre de pensar lo que quiera, pero es Hablando de libertad. hablando de libertad y obediencia, ¿no? Mm. Es una cuestión para tratar de practicar todos los días. No queremos un nunca más, hay que practicarlo al nunca más, no hay que solamente decirlo. Lo mismo con el 2 de abril. No queremos de nuevo otro 2 de abril, bueno, hay que mantener a la memoria vigente. Me acabo de enterar de un fiero crimen, de un rico embarque de sangre de Satán. Un cuá, cuá, amén. Un cuá, 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 amén. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. Nunca en la vida fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegador. Cuá, cuá, amén. Cuá, 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 amén. Nos deben estar venciendo.